Buenas tardes. Ahora vamos a estudiar los sistemas registrales. Empezaremos con un concepto de lo que es un sistema registral. En la diapositiva tenemos un concepto, luego vamos a ir comentándolo. Decimos que entendemos o se entiende por sistema registral al conjunto de normas, principios y procedimientos registrales que están racionalmente enlazados o ligados entre sí, que tiene por finalidad regular la organización registral de una determinada región, país o estado, y cuyo objeto fundamental es normar la inscripción de actos, derechos o contratos y su publicidad. Bien, en este concepto que estamos dando de lo que es un sistema registral, nosotros señalamos en este concepto que se trata de normas, principios y procedimientos. Bueno, en nuestro sistema registral nosotros tenemos estas normas en el Código Civil, en el libro 9. Los principios también están contenidos ahí y los procedimientos están en una serie de normas que ha dictado la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Bueno, estas normas o principios y procedimientos se dice que forman un sistema cuando están relacionados entre sí y cuya finalidad es organizar la actividad registral, o sea, la actividad propia del registro. En este caso, el sistema registral peruano, el SINAR, creado por la ley 26.366, bueno, es este conjunto de normas y principios que regulan la organización registral en nuestro país. Evidentemente, hay países en donde países que son federados, como por ejemplo en Argentina o Brasil, o en todo caso México, sobre todo Argentina y Brasil. Cada región o estado tiene su propio sistema registral. ¿Y cuál es la finalidad de los sistemas registrales? Es normar las inscripciones de los actos de derechos que los usuarios del registro lo quieran hacer, de tal manera que sea oponible a terceros. Y por otro lado, lo fundamental de la oponibilidad está en su publicidad, porque el registro tiene dos tareas fundamentales que no deben olvidar ustedes, que es la inscripción por un lado, y por otro lado, en segundo lugar, está su publicidad. Entonces, los sistemas registrales son estas normas que están racionalmente ligados entre sí para regular esta función registral, la tarea registral que se hace en un determinado país o región. Eh, Veamos ahora la clasificación. Nosotros clasificamos a los sistemas registrales en cuatro grandes grupos. En cuatro grandes grupos. Por un lado están los sistemas por los efectos de la inscripción, los sistemas por la forma de su organización o de organización, por la forma de extender los asientos y por la relación con la causa del negocio jurídico. En esta clase corta que vamos a hacer hoy, vamos a explicar estas cuatro clasificaciones de los sistemas registrales para en la siguiente clase estudiar lo que es el sistema alemán, el francés, el australiano, el español y luego brevemente lo que se entiende por sistema registral peruano. Entonces, veamos la primera clasificación. La primera clasificación se hace de los sistemas registrales por los efectos de la inscripción. La inscripción registral es lo más importante que tiene un sistema. Si ustedes recuerdan, dentro de este procedimiento registral que yo les he explicado y que tiene tres etapas, la tercera etapa es la etapa de la inscripción, porque primero está la presentación, o sea, cuando el usuario se acerca a las ventanillas de las oficinas registrales
para solicitar la inscripción. Esa es la primera parte o la primera etapa del procedimiento. La segunda parte del procedimiento es la calificación registral, tarea que le hace el registrador, en donde va a determinar si se inscribe o no un título, es decir, si se admite o no la rogatoria del interesado o del usuario. La inscripción tiene efectos y veamos una clasificación que tiene los sistemas registrales por los efectos de esta inscripción. El primer sistema es el sistema de inscripción constitutiva. Básicamente se dice que este sistema, la inscripción tiene como condición necesaria para adquirir derechos reales. Es decir, los derechos reales se adquieren con la inscripción registral. Por eso se dice que es constitutiva. Es decir, el derecho real, por ejemplo, la propiedad, nace con la inscripción en el registro. Los países que tienen este sistema de inscripción constitutiva son Alemania y Suiza en la Europa continental. Entonces, en este sistema, lo más importante y tiene una calificación muy rigurosa, muy exigente por los efectos que tiene, es que uno adquiere un derecho en el registro, a diferencia de nuestro sistema. Siempre vamos a hablar comparándolo con nuestro sistema. En nuestro sistema, nosotros adquirimos los derechos reales fuera del registro, ¿ok? Fuera del registro. Y por eso se dice que nuestro sistema es de inscripción facultativa. O sea, yo adquiero un derecho real, yo adquiero la propiedad de un inmueble fuera del registro. La inscripción se hace por cuestiones de seguridad. Entonces, este primer sistema, llamado de inscripción constitutiva, en este se requiere que la inscripción, o sea, se requiere necesariamente la inscripción como condición necesaria para adquirir un derecho real. La propiedad fundamentalmente es este derecho este derecho real. Luego tenemos los sistemas de inoponibilidad respecto a terceros. Todo está en función de la inscripción. O sea, ¿cuál es el efecto de la inscripción en este sistema de inoponibilidad respecto a terceros? En este sistema, la inscripción no tiene este efecto constitutivo que hace nacer un derecho real como el sistema anterior, como el sistema alemán o suizo o austriaco, sino la inscripción solamente hace inoponible el título no inscrito frente a un tercero que ha inscrito su derecho. O sea, básicamente aquí se trata de determinar con la inscripción registral si es oponible o no la adquisición o quién tiene el mejor derecho. En estos sistemas, en el sistema de inoponibilidad, se entiende que el derecho real se adquiere fuera del registro. Pero cuando hay un conflicto entre derechos reales, el título, o sea, el título que no se ha inscrito es inoponible frente al título que se ha inscrito. Es decir, si una persona, por ejemplo, si hay dos personas que han comprado una misma propiedad a una sola persona y se trata de una sola propiedad, ahí hay un conflicto de derechos. Entonces, ¿quién va a tener la preferencia? En este caso, es el que ha inscrito su derecho. El que no ha inscrito su derecho este derecho que tiene resulta inoponible, o sea, no se va a poder oponer al tercero que ha inscrito su derecho en el registro. Ese es el sistema de inoponibilidad respecto a terceros.
Luego tenemos el sistema de presunción de exactitud. Me olvidaba en el anterior, en el sistema de inoponibilidad, tenemos al sistema italiano y al sistema francés, o sea, de Francia y de Italia. En el sistema de presunción de exactitud, en este caso, la inscripción se presume exacto en sus dos variantes, o sea, la relativa y la absoluta, que se derivan de los principios de legitimación y fe pública registral. En este sistema de presunción de exactitud aparecen estos dos principios, el de legitimación, que significa que lo que está inscrito se presume exacto en tanto no se le desvirtúa judicialmente. O sea, lo que dice el registro es verdad en tanto no impugne o no se modifique a través de otro título ese derecho. O sea, toda información que hay en el registro se presume exacto. Es una presunción juris tantum, porque admiten prueba en contrario, porque yo puedo desvirtuar esa exactitud. ¿Ok? Por otro lado está la presunción absoluta, o sea, con el principio de fe pública registral, en donde lo que se busca es proteger el tráfico registral, o sea, el tráfico jurídico. En este caso, la persona que realiza un negocio jurídico, es decir, que adquiere, por ejemplo, una propiedad en base a la información registral, no debería perder este derecho. En algunos casos sí, cuando hay falsedad de documentos o hay de por medio una serie de delitos de falsificación. Pero la regla general es que una persona que adquiere un derecho en base a la información registral no puede verse perjudicado si esa información dada por el registro es inexacta. Ya vienen otros problemas, pero el tercero que adquiere en base a la información registral no debería perder su derecho. Entonces, ahí estamos hablando de la fe pública registral y se habla de una exactitud absoluta porque es juret et de jure, es decir, no admite prueba en contrario. Salvo, como les decía, que en el proceso judicial se demuestre que ha habido de por medio en la transferencia de algún título, algún tipo de falsedad o de problemas de fraude en la titularidad de los derechos registrales. Luego tenemos el cuarto sistema, por los efectos de la inscripción, el sistema que no regula la presunción de exactitud. Hay sistemas registrales, me olvidaba de decirles, este tercer sistema lo tenemos, bueno, en el Perú hay este sistema, el sistema de presunción de exactitud en sus dos variantes, tenemos en el Perú, lo tenemos también en España y también está en Alemania. Ahora, el sistema que no regula la presunción de exactitud, en este caso la inscripción registral es oponible a los títulos no inscritos. Es muy parecido, si se quiere, es la variante, es el reverso de la misma moneda, este sistema que no regula la presunción de exactitud. Es decir, en este caso estamos hablando de que cuando yo inscribo un derecho, es oponible a cualquier derecho no inscrito. Es decir, en una discusión de mejor derecho, la persona que ha inscrito su derecho, valga la redundancia, en el registro,
va a tener preferencia frente a cualquier otro título no inscrito. Y este sistema también nosotros lo tenemos, este sistema también lo tenemos en el sistema registral peruano y lo tiene también Francia e Italia. O sea, el sistema que no, o sea, la inscripción registral siempre es oponible a cualquier título no inscrito. Es decir, cuando hay esta famosa dobles ventas, una persona que se aviva, que vende dos veces su propiedad, le vende al señor A y al señor B. Y el señor B, que ha adquirido con posterioridad, va, inscribe su derecho, entonces resulta que en este caso le va a ser oponible y también ahí aparecen estos sistemas de presunción de exactitud. Bien, eso es en cuanto a la clasificación de los sistemas por los efectos de la inscripción registral. Ahora veamos los sistemas por los efectos de la organización. Aquí tenemos dos sistemas registrales, el sistema del folio real y el sistema de base personal o folio personal. Estos dos sistemas, siempre vamos a hablar de lo que tenemos en nuestro país, lo tenemos nosotros. ¿En qué consiste el sistema del folio real? Significa que el registro se organiza en base a la finca o predio, es decir, en base a la propiedad que una persona pueda tener, a los predios. Es decir, por un predio se abre o nace una partida registral. Es muy parecido a lo que sucede con nosotros las personas, todos los ciudadanos en el Perú, o todas las personas en términos generales, ciudadanos o no, ciudadanos en el sentido que hayan adquirido la mayoría de edad. En este caso, una persona tiene un DNI, ¿no es cierto? Una persona no podría tener dos o más DNIs. Nosotros tenemos un DNI. Lo mismo sucede en el registro con respecto a una finca o a un predio. Es decir, un predio debe tener, por regla general, debe tener siempre, por regla general, una sola partida. Sucede en la realidad y por eso hay un trámite de duplicidad para cerrar una partida, la menos antigua. Muchas veces en la realidad encontramos, y en el Perú vamos a encontrar mucho de esto, en nuestra ciudad, por ejemplo, predios que tienen no solamente dos, a veces tienen hasta 3 o 4 partidas registrales. En este caso, es un tema a veces de títulos. Muchas veces son entes estatales que dan títulos de propiedad sin tener en cuenta lo que se llama el catastro. Entonces se titulan 2 o 3 veces en una misma, en una misma finca, a una misma finca o a un mismo predio. No se puede dar este tipo de publicidad y cuando se detectan estas superposiciones o duplicidades, se tiene que seguir un trámite de cierre de partida, porque no puede tener una finca dos partidas registrales, así como no puede tener una persona dos DNIs, ¿ok? Entonces, ese es el sistema del folio real. Este sistema del folio real lo tiene Alemania, lo tiene también muchos países latinoamericanos y lo tiene España. Y lo tenemos nosotros. Ahora, el sistema de base personal o folio personal es un sistema en que el registro se organiza en base a la persona. Es decir, en estos sistemas, por una persona, ya sea natural o jurídica, se debería abrir una sola partida registral. Por regla general, en el registro se abre una partida registral por cada persona. Sin embargo, a veces hay excepciones que se dan
como por ejemplo en el registro de mandatos y poderes. El registro de mandatos y poderes, que es un registro que está en el registro de personas naturales en nuestro sistema, por ejemplo, no se abre una partida por una persona cuando da un poder, sino se da en tanto, o sea, por cada contrato o por cada mandato que hace una persona. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero dar un poder para que me cobren un cheque en Lima o para que me cobren una cuenta o me vendan una casa en Lima, yo puedo dar un poder a una persona, pero si, por ejemplo, necesito hacer otro negocio jurídico ya no en Lima, sino en Pucallpa y ahí tengo otro amigo, puedo dar otro poder. Entonces, en función de los poderes, de los contratos que yo hago, de este acto de apoderamiento que yo hago, se va a abrir una partida registral. No sé si me he dejado entender. Entonces, pero la regla es que por una persona se debe abrir una sola partida, como en el caso de las personas jurídicas. Una empresa que es una persona jurídica, una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, se ha, por cada empresa se abre, o sea, por cada persona jurídica se va a abrir una sola partida. Esto lo tenemos, como les acabo de decir, en nuestro sistema, acá en el Perú, lo tenemos en el registro de personas jurídicas y también en el registro de personas naturales, con esta salvedad que les decía del registro de mandatos y poderes, en donde no se abre en función de la persona, sino se abre las partidas en función de los negocios jurídicos de representación que hace cada persona. Es decir, si yo hago 100 poderes, se van a abrir 100 partidas registrales, como muchas veces sucede con los abogados. Los abogados tienen muchas veces, se les otorgan poderes para litigar. Hay personas que dan poderes para litigar porque no pueden verse con las personas que están litigando por los problemas personales que puedan tener. Entonces es preferible dar estos poderes a un abogado. Entonces los abogados son los que a veces tienen hasta 100. Yo he tenido oportunidad de ver, hay abogados muy exitosos que tienen muchos clientes, tienen más de 100 partidas en donde están inscritos los poderes que se les han otorgado, o personas que han otorgado, como les decía, diferentes poderes a diferentes personas, y por cada poder que otorga esta persona se va a abrir una partida registral. Pero eso es una excepción, ojo, es una excepción. La regla es que por cada persona, en este caso, les decía, por cada persona jurídica, por ejemplo, se tiene necesariamente que abrir una sola partida. Bueno, sigamos. Ahora veamos la cuarta clasificación señala por la forma, o sea, los sistemas registrales por la forma de extender los asientos. Aquí hay hasta 3 sistemas. Bueno, de alguna manera también en el Perú hay estos 3 sistemas. Ese es lo bueno y lo malo que se tiene en nuestro sistema registral. Bueno, en el sistema de transcripción, que es el sistema que rige básicamente, se dice, en Italia y en Francia, en el sistema francés sobre todo, el título que se inscribe, o sea, el título que se presenta al registro, es copiado o transcrito íntegramente en un asiento, en una partida. Entonces, es transcrito o es archivado, en este caso, por ejemplo, en algunos sistemas, ahora con la tecnología, lo que podemos hacer es, cuando se presenta la solicitud de inscripción de un título, lo que se hace es sacar una fotocopia, legalizarlo conforme a las normas pertinentes, se legalizan estas copias y se lo manda al archivo.
En este caso ya el título ha sido inscrito. En estos sistemas de transcripción, sobre todo en el sistema francés, la calificación registral es una calificación muy, si se quiere, no tiene la rigurosidad que se tiene en Francia, perdón, en España, el que se tiene en Alemania, o que tenemos acá en el Perú, que la calificación es rigurosa. Entonces, ¿qué se hace? Se copia y se manda al archivo y se entiende que ya ha sido inscrito, o sea, se ha hecho una calificación y se ve que todo está ok. Hay tracto, en este caso en el sistema francés hay tracto sucesivo, entonces se inscribe el título. Es un sistema de transcripción. Tal como se presenta, se copia el título y se lo manda al archivo y se entiende que ya ha sido inscrito este derecho. Ahora, en el sistema de inscripción, que lo tenemos nosotros, este sistema de inscripción, el título es la base para redactar un asiento de inscripción en donde se transcribe algunos aspectos del título, pero no la totalidad. Es decir, se hace una especie de resumen o un extracto que sea relevante frente a terceros, y eso es lo que se redacta en el asiento de inscripción. Entonces, en el Perú tenemos este sistema de inscripción. Es la base de nuestro sistema, siempre ha sido así, con algunas variantes que está habiendo ahora en base a este principio o al tema de la fe pública, que tiene que ver con lo que nosotros también archivamos. Eh, eh, este sistema de inscripción, nosotros tenemos, por ejemplo, una variante con respecto al sistema español. En el sistema español, que es un sistema de inscripción, es decir, redactar un asiento en donde se transcriben algunos aspectos del título que sean relevantes frente a terceros para que sean oponibles. En este caso, este resumen que se hace eh, implica que una vez redactado el asiento y autorizado por el registrador, en el caso de España, se devuelve la documentación presentada al interesado. ¿Cuál es la variante que tenemos en el Perú? En el Perú tenemos este sistema de inscripción, con la diferencia del español, es que nosotros redactamos un asiento, o sea, transcribimos algunos aspectos del título, y el documento presentado por el interesado nosotros lo mandamos al archivo y tenemos lo que se llama el título archivado. Entonces, esto ha generado que haya problemas con respecto a cuando hay conflicto de intereses. Ha habido problemas de interpretación de qué se debe, qué es lo que se debe, qué es lo que hace oponible en una inscripción, si solamente el asiento o también el título que se ha guardado, que lo tenemos en el archivo. Entonces ahora se ha modificado en el sentido de que lo más importante, de acuerdo, para cuando haya conflictos y hay que determinar este tema de la fe pública registral para proteger eh, el tráfico jurídico. En este caso, lo más importante ya no es el asiento de inscripción, sino todo lo que está en el archivado. Al menos esa es la interpretación que yo lo hago. Entonces, este sistema de inscripción lo tenemos en el Perú y es básicamente la redacción de un asiento en donde se hace un resumen de lo más importante que sea relevante frente a terceros, y que esta información a su vez sea oponible al tercero, ¿no? Esos son los sistemas de inscripción. Como decía, si nosotros comparamos con el sistema español, en el sistema español no se archivan títulos, se devuelve al interesado. En el caso del Perú se archivan. Entonces nosotros tenemos una especie de híbrido, porque hemos querido tener de alguna manera algo del sistema francés, porque este es básicamente el sistema francés, el de archivar títulos, por eso se llama sistema de transcripción. Nosotros tenemos eso, o sea, no solamente tenemos en puridad
todo lo que nos ha venido de España, sino también algo del sistema francés. Y luego tenemos el sistema de encasillado, que es un sistema que de alguna manera se ha manejado acá en el Perú, sobre todo cuando el registro vehicular estaba a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros tenemos en los archivos estas inscripciones que se hacían en unas pequeñas fichas en donde se llenaban algunos datos que se extraían del título, o sea, de lo que se presentaba, de la documentación que se presentaba para la inscripción de un vehículo. Entonces, este sistema de encasillado, los asientos se extienden en los libros siguiendo una especie de patrón o un formato. Entonces, a estos sistemas se los llama sistemas de encasillado. Se dice que estos sistemas de encasillado hay en Australia, en Alemania y también en Suiza. Los sistemas de encasillados porque hay números clausos, hay partes, hay cuestiones que de los contratos se sacan algunos datos y se rellenan estos datos en estos formatos y por eso se dice que este sistema es un sistema de encasillado. O sea, básicamente se dice que se da cuando los derechos reales son números clausus que se dan en Alemania, como decía, en Suiza y también en Australia. Y finalmente, para ir terminando esta clase y luego conversar si tienen alguna pregunta, tenemos el sistema por su relación con la causa del negocio jurídico y aquí hay dos sistemas. El sistema, tenemos el sistema abstracto y el sistema causal. El sistema abstracto es propio, es un solo país el que lo tiene, que es Alemania. En Alemania se parte, si es que es un sistema abstracto, porque en los asientos que se redactan, en los asientos que se redactan, no se dice la causa por la cual una persona adquiere un derecho real. Entonces, el negocio se da, o sea, la compraventa se da, hay toda una negociación que se hace, están los contratos, pero cuando se lo inscribe, se desconecta este contrato del asiento registral que se hace y por eso se dice que se trata de un negocio real abstracto, porque cuando se dice que una persona ha adquirido una propiedad, no se dice que lo ha adquirido por una compraventa, por una donación o por una prescripción, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el sistema abstracto propio del sistema alemán que lo vamos a estudiar en su momento. Y luego tenemos el sistema causal que básicamente está presente en muchísimos de los países que nosotros tenemos, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, en donde la inscripción tiene sí una base causal, es decir, la que se extrae de la propia causa del negocio jurídico, que es materia de inscripción. Es decir, cuando una persona adquiere una propiedad, se dice que adquiere, ¿cuál es la causa de la adquisición de esa propiedad? Una compraventa. Pero no solamente puede ser una compraventa, puede ser una donación, puede ser una prescripción, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se señala cuál es la causa por la cual una persona se ha convertido en el titular de un derecho real. O sea, se tiene que decir y en el asiento se consigna, se dice escritura pública de compraventa, escritura pública de donación, escritura pública de prescripción, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que tenemos en este sistema causal. Bien, entonces con eso estaríamos terminando
esta parte de la presentación. Ahora entraríamos a conversar si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema.